El mensaje llegó un martes por la mañana, transportado por una nave de mensajería Balaran que salió del hiperespacio como una daga plateada cortando seda negra. El almirante Jungu estaba en el puente del orgullo del alma, observando cómo la nave alienígena se acercaba con la arrogancia típica del Imperio Velan. 50 años de presencia humana en la galaxia, y todavía trataban a los hijos de la Tierra como recién llegados que no entendían cómo funcionaban las cosas. El capitán Doyan se acercó a su almirante, con una tableta en la mano. Señor, están solicitando comunicación inmediata con nuestro oficial de más alto rango. Protocolo diplomático estándar, pero su tono sugiere que no es una visita social. Yang Gu asintió. Había esperado que este día llegara. Las 3 colonias del borde exterior habían tenido demasiado éxito, eran demasiado prósperas. Las minas de cristal cuántico en Nuevo Buzousan producían más materiales raros en un mes de lo que la mayoría de los sistemas lograban en un año. El éxito siempre atraía a los depredadores en esta galaxia. Póngalos en contacto, ordenó Jaiun-gu. La pantalla principal parpadeó, mostrando al almirante Kate de la flota imperial Balaran. Los rasgos reptilianos de los alienígenas mostraban lo que los humanos habían aprendido a reconocer como una satisfacción engreída. Su piel escamosa cambiaba de verde oscuro a amarillo pálido, una muestra de dominio que había intimidado a innumerables especies a lo largo de los siglos. Almirante humano, comenzó Ketmore, su voz llevando la traducción electrónica que hacía que todo el habla alienígena sonara mecánica. Traigo palabras del alto mando Balarin. Su presencia en el sector Kepler ha sido considerada problemática. La comandante Hii, asesora estratégica de la flota, se acercó para escuchar. Había estudiado las tácticas Valterin durante años y conocía sus patrones mejor que la mayoría. Así era como siempre empezaba. La amenaza disfrazada de preocupación. El ultimátum presentado como negociación. 3 de sus colonias se encuentran en mundos que contienen recursos vitales para la estabilidad galáctica, continuó Kate More. El alto mando ha decidido que estos mundos estarían mejor bajo una supervisión adecuada. Tienen 30 días estándar para evacuar a sus poblaciones de Nuevo Buzousan, Nueva Seúl y Nueva Insin. Además, su gobierno proporcionará una compensación de 500.000 millones de créditos galácticos por el inconveniente de la reubicación. El puente quedó en silencio. Cada oficial humano miraba la pantalla con incredulidad. 500.000 de colonos, 3 mundos prósperos, miles de millones de créditos, todo entregado como si se hablara del tiempo. ¿Y si nos negamos?, preguntó Jaiun-gu, su voz tranquila a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. La piel de Kate Moore cambió a un verde más oscuro, casi negro. La negativa sería imprudente. La flota de Vale-Taren ha pacificado más de 300 sistemas. Nunca hemos fallado en alcanzar nuestros objetivos. Su especie ha mostrado promesa, pero todavía están aprendiendo cómo funciona la política galáctica. Así es como se hacen las cosas. La mano de Duyan se apretó en su tableta. Señor, con respeto, esperan que negociemos. Todas las especies les han dado algo. Creen que seguiremos el mismo patrón. Hiai ya estaba haciendo cálculos en su dispositivo personal. Almirante, esto coincide con su enfoque estándar. Demandas imposibles seguidas de meses de negociaciones donde reducen gradualmente sus requisitos. La especie objetivo cree que está ganando concesiones, pero al final, los Valterians obtienen la mayor parte de lo que querían desde el principio. 30 días, repitió Kate More. Volveremos por su respuesta. Elijan sabiamente, almirante. La galaxia tiene espacio para los humanos, pero solo si entienden su lugar en ella. La transmisión terminó, dejando el puente en un pesado silencio. Señor, preguntó Dun en voz baja, órdenes. Jaiun-gu miró la pantalla vacía por un largo momento. En los últimos 50 años, la humanidad había aprendido a navegar por la política galáctica. Habían seguido las reglas, hecho los compromisos, aceptado las limitaciones impuestas a las especies más jóvenes. Habían sido buenos ciudadanos galácticos, pero los buenos ciudadanos galácticos aparentemente veían a sus hijos amenazados y sus hogares robados. Hii, dijo finalmente, envía un mensaje prioritario al comando de la Tierra.
Cifrado completo. Diles que los Valterians acaban de cometer un grave error. Señor, ellos estudiaron cada especie que han conquistado. Saben cómo negocian los Siltari. Entienden la psicología Nerid. Pueden predecir las respuestas Teaxian. Hyun-Gu se volvió para enfrentar a sus oficiales, pero nunca han estudiado realmente a los humanos. Creen que lo han hecho, pero solo nos han visto jugando con sus reglas. Duan comenzaba a entender. Y ahora van a ver lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a nuestras familias. Yang-Gu se movió a su silla de mando. Envía el mensaje, dile al comando de la Tierra que active el protocolo 7 minutos. Los ojos de Ji se abrieron. El protocolo 7 era teórico, un plan de contingencia que existía solo en archivos clasificados. Señor, esa es la flota Terran Nova. Cada nave, cada tripulación, plena capacidad de batalla. La voz de Yang-Gu se extendió por el puente. Envía la palabra al almirante Sanmin, dile que la galaxia está a punto de aprender algo nuevo sobre la humanidad. Las siguientes horas transcurrieron en un caos controlado. Mensajes cruzaron el espacio a velocidades más rápidas que la luz. En la Tierra, la presidenta Jin convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa. La decisión fue unánime e inmediata. No hay negociaciones, anunció a los líderes militares reunidos. Sin compromisos, sin concesiones graduales. ¿Quieren saber qué hacen los humanos cuando son amenazados? Se lo mostraremos. A través del espacio humano, las naves comenzaron a moverse. La flota Terteranova había sido el arma secreta de la humanidad. Una fuerza mantenida en reserva para el día en que Ser Amables dejara de funcionar. El almirante Sanmin recibió sus órdenes a bordo de la nave insignia Nueva Alma y sintió algo que no había experimentado en años: alivio. Durante 5 décadas, la humanidad había fingido ser una especie galáctica más. Habían seguido protocolos diplomáticos diseñados por alienígenas, aceptado acuerdos comerciales que favorecían a las potencias establecidas, y tragado su orgullo cuando se les trataba como a niños. Los valarianos habían observado el comportamiento humano y asumido que entendían la naturaleza humana, estaban equivocados. El capitán Mino del crucero pesado La Ira de Deu leyó las órdenes de movilización con una satisfacción sombría. Su tripulación se había entrenado para este momento, aunque esperaban que nunca llegara. A su alrededor, otros 50 capitanes recibieron órdenes similares. La capitana Yunji, a bordo del destructor La Furia de Incheon, ya estaba calculando las rutas de salto al sector Kepler. Su nave era rápida, diseñada para el tipo de guerra que otras especies encontraban desagradable. El tipo de guerra que estaban a punto de introducir en la galaxia. El ingeniero Taiyan trabajó frenéticamente en las estaciones de investigación de la base lunar, haciendo los últimos ajustes a tecnologías que nunca se habían probado en combate real. La innovación humana siempre había sido su ventaja secreta. Ahora se convertiría en su amenaza abierta. Mientras la flota Terteranova se reunía en el punto de encuentro más allá de Plutón, el almirante Sanmin se paró ante sus capitanes reunidos a través de un enlace holográfico: 250 naves, las mejores tripulaciones que la humanidad había producido. Tecnología que sorprendería a cualquiera que creyera entender las capacidades humanas. Señoras y señores, comenzó Sanmin, sus palabras llegando a cada nave de la flota. Los valterianos han cometido un error fundamental. Creen que los humanos negocian como todos los demás. Creen que pasaremos meses discutiendo los términos, haciendo pequeñas concesiones, y finalmente, dándoles la mayor parte de lo que quieren. Las imágenes holográficas de sus capitanes observaron en silencio. Están a punto de descubrir que los humanos no negocian cuando nuestras familias están amenazadas. Eliminamos la amenaza. La voz de Sunman se endureció. La galaxia nunca ha visto lo que hacen los humanos en la guerra total. Están a punto de recibir una lección. La flota comenzó su salto al sector Kepler, llevando consigo el fin de la infancia diplomática de la humanidad y el comienzo de una relación muy diferente con la galaxia. La flota Terteranova se reunió a la sombra de las lunas de Júpiter como una tormenta que acumula fuerza antes de desatarse. El almirante Sanmin observó desde el puente del Nuevo Alma como nave tras nave salía del hiperespacio,
cada una sumándose a la fuerza más poderosa que la humanidad había desplegado. El masivo acorazado servía como el corazón de la flota, sus núcleos cuánticos zumbando con suficiente poder para convertir un planeta en cristal. El capitán Mino colocó su crucero pesado, la Ira de Deu, en formación, seguido por 49 naves hermanas que formaban la línea de batalla principal de la flota. Estas naves se habían construido en astilleros secretos más allá del borde exterior, incorporando tecnologías que otras especies no sabían que los humanos poseían. Sus cascos eran negros como el espacio mismo, diseñados para absorber los barridos de los sensores y ocultar sus verdaderas capacidades. La capitana Yunji guió al destructor La Furia de Inchan a su posición con el escuadrón de ataque rápido. 100 destructores, cada uno capaz de superar en velocidad a cualquier cosa en la galaxia mientras entregaba una devastadora potencia de fuego. Las tripulaciones a bordo de estas naves se habían entrenado durante años en tácticas que otras especies consideraban imposibles o insensatas. El ingeniero Taiyan monitoreaba los sistemas técnicos de la flota desde su puesto a bordo del nuevo Alma. Los generadores de escudo que había diseñado no habían sido probados en combate a gran escala, pero las simulaciones mostraban que podían absorber un castigo que destruiría las defensas convencionales. Sus sistemas de armas gravitacionales nunca se habían disparado con ira, solo en pruebas cuidadosamente controladas que habían dejado asteroides como nubes expansivas de polvo. Mientras la flota se reunía, la galaxia observaba y se preocupaba. La embajadora Yun Seo se encontró atendiendo solicitudes de comunicación de todas las principales especies de la comunidad galáctica. Su oficina en la estación terrestre zumbaba con llamadas entrantes, cada una más frenética que la anterior. Las plumas del embajador Siltari estaban revueltas de ansiedad mientras exigía explicaciones que Yuno no podía proporcionar. Esto no tiene precedentes, graznó el alienígena con forma de pájaro a través del traductor. Escalada militar sin negociación, sin mediación. El Consejo Galáctico debe ser informado de las intenciones humanas. El representante del Nariad acuático habló desde su cámara de comunicación llena de agua, sus tentáculos retorciéndose de angustia. Las guerras comienzan así. Pequeños conflictos se convierten en desastres a nivel de sistema. Seguramente, la humanidad entiende las consecuencias de sus acciones. Yun Seo respondió a cada consulta con el mismo mensaje que la presidenta JYN había aprobado. La humanidad protege a sus ciudadanos. No negociamos con quienes amenazan a nuestra gente. La simplicidad de la declaración pareció confundir a los diplomáticos alienígenas más que cualquier compleja maniobra política. Habían pasado siglos perfeccionando el arte del compromiso, de encontrar un punto intermedio entre intereses contrapuestos. La idea de que los humanos pudieran simplemente negarse a jugar ese juego estaba fuera de su experiencia. La presidenta JYN aseparó ante la sesión de emergencia del gobierno de la Tierra Unida. Sus palabras fueron transmitidas a cada mundo y colonia humana. Durante 50 años, hemos sido buenos ciudadanos galácticos. Hemos seguido sus reglas, aceptado sus limitaciones y demostrado ser dignos de pertenecer a su comunidad. Hoy, aprendimos lo que ellos creen que vale esa membresía. Los representantes escucharon en sombrío silencio. Mientras continuaba, el Imperio Valteriano cree que puede tomar nuestros mundos, robar nuestros recursos y desplazar a nuestras familias porque eso es lo que siempre han hecho. Cada especie en la galaxia les ha enseñado que suficiente presión producirá la rendición. Su voz se endureció. Están a punto de aprender que los humanos somos diferentes. Mientras tanto, en el espacio valteriano, el almirante Kate recibió informes del movimiento de la flota humana con diversión en lugar de preocupación. El oficial reptiliano estaba en el centro de mando de su buque insignia, el Filo del Dominio, estudiando las pantallas tácticas que mostraban la fuerza humana que se acercaba. 250 naves, observó el líder de guerra Basitar, su piel escamosa mostrando patrones de desprecio. Impresionante para una especie tan joven, pero aún superados en número 3-1. Nuestra flota ha conquistado sistemas defendidos por miles de naves. Kate More asintió. Los humanos se darán cuenta de su error cuando vean nuestras fuerzas. Ninguna especie desafía al Imperio Pterion y sobrevive intacta. Negociarán una vez que comprendan la futilidad de la resistencia.
La flota Balkan había librado cientos de campañas por toda la galaxia. Sus naves eran más grandes que las naves humanas. Sus armas probadas en innumerables batallas. Sus tripulaciones experimentadas en el arte de la intimidación. Habían perfeccionado un sistema de guerra que se basaba en abrumadoras demostraciones de fuerza seguidas de una rendición negociada. Todas las especies que habían encontrado seguían el mismo patrón. Resistencia inicial seguida de la comprensión gradual de que luchar contra el imperio era inútil. Luego, negociaciones que salvaguardaban las apariencias mientras se lograban los objetivos de Valteran. Era un sistema probado que había funcionado durante 1000 años. Pero el almirante Sanmin no planeaba seguir ningún sistema probado. A medida que la flota Terranova se acercaba finalmente al sector Kepler, Sunung reunió a sus oficiales superiores para una última sesión informativa. La sala de conferencias holográfica a bordo del nuevo Alma se llenó con las imágenes de sus capitanes, cada rostro mostrando la determinación que los había traído a este momento. Los valterianos esperan que nos comportemos como cualquier otra especie que han conquistado, comenzó Sunman. Creen que veremos sus números y solicitaremos negociaciones. Creen que intentaremos minimizar las bajas mientras buscamos una solución diplomática. El capitán Dawn, quien se había ofrecido como voluntario para ser transferido a la flota después de recibir el ultimátum original, levantó la mano. ¿Y qué haremos en su lugar, señor? Les mostraremos lo que los humanos entienden por guerra total. La voz de Sunman se extendió por toda la flota. Otras especies luchan para sobrevivir lo suficiente como para negociar. Los humanos luchan para ganar completamente. El oficial táctico Soyong mostró el plan de batalla en las pantallas compartidas. La doctrina galáctica estándar exige la lucha en formación con líneas de batalla claras y un compromiso escalado. Las naves se retiran cuando están dañadas. Los comandantes negocian cuando se enfrentan a la derrota. Nosotros no hacemos nada de eso, afirmó el capitán Haiwan del crucero pesado, el martillo de Guanghu, con satisfacción. Exacto. Sanmin sonrió sombríamente. La galaxia nunca ha visto la doctrina militar humana en acción. Nos han visto siguiendo sus reglas, usando sus tácticas, jugando sus juegos. Hoy, verán lo que sucede cuando dejamos de fingir ser civilizados según sus estándares. El ingeniero Tan activó las pantallas técnicas. Cada nave ha sido equipada con modificaciones que otras especies no saben que poseemos. Nuestros sistemas de escudo pueden sobrecargarse para crear efectos de arma. Nuestros propulsores pueden generar distorsiones gravitacionales. Nuestros misiles pueden adaptar su programación durante el vuelo. Más importante aún, continuó Sunman, nuestras tripulaciones harán cosas que otras especies consideran imposibles. No nos retiramos cuando estamos dañados. No nos rendimos cuando somos superados en número. No negociamos cuando nuestras familias están amenazadas. La fase final del acercamiento los llevó al borde del sector Kepler, donde los sensores de largo alcance detectaron la masiva flota Valaran esperando en formación defensiva 350 naves dispuestas en la tradicional línea de batalla que había servido al imperio durante siglos. El capitán de exploración Boram, al mando de la veloz nave de reconocimiento Rapid Strike, envió escaneos detallados de la formación enemiga. Las naves felterianas eran de hecho más grandes que las naves humanas. Sus cascos cubiertos con la armadura ornamental que servía tanto para intimidación como para protección. Señor, informó Boram al comando de la flota. Están posicionados exactamente como nuestra inteligencia predijo. Formación defensiva estándar diseñada para demostrar una fuerza abrumadora mientras se ofrecen oportunidades para que el enemigo solicite negociaciones. ¿Y no están preparados para nuestro plan de batalla real?, preguntó Sunman. No, señor. Su formación asume que nos acercaremos en un solo grupo y atacaremos su centro. Tienen naves de negociación posicionadas detrás de su línea principal, listas para facilitar las discusiones de rendición. Sanmin sintió un momento de genuina piedad por el almirante Kate More. El comandante valteriano era competente según los estándares de la guerra galáctica, pero nunca se había enfrentado a un enemigo que no quisiera sobrevivir a la batalla. Se estaba preparando para un conflicto negociado contra un oponente que planeaba la victoria total. Todas las naves,
transmitió Sunman a la flota. Ejecuten el plan de batalla Omega. Muestrales lo que hacen los humanos cuando son empujados demasiado lejos. La flota Terranova se desplegó en formación de ataque y comenzó la educación de la galaxia en la guerra humana. El viaje a través del hiperespacio le dio al almirante Sanmin tiempo para explicar a sus oficiales que hacía a la humanidad diferente de todas las demás especies de la galaxia. En la sala de reuniones del Nuevo Alma, las pantallas holográficas mostraban la historia táctica de la conquista valteriana. Cada una siguiendo el mismo patrón predecible. Miren la batalla de Serion Prime, destacó la oficial táctica Soyoung en la pantalla. La flota de defensa Teaxian luchó durante 6 horas antes de solicitar negociaciones. Perdieron el 30% de sus naves pero salvaron el resto mediante la rendición. El asedio de la estación Corvoxy, añadió el capitán Juan, estudiando otro ejemplo. 47 días de enfrentamiento limitado antes de que los defensores aceptaran los términos. Bajas mínimas, acuerdo negociado. Victoria de Belteran. Cada conflicto, observó el capitán Mino, termina de la misma manera. La especie defensora se da cuenta de que no puede ganar, así que intenta minimizar las pérdidas mientras preserva algo de dignidad. Sunman asintió. Y eso es exactamente lo que el almirante Kate More espera de nosotros. Probablemente ya tiene preparados sus términos de negociación. Demandas reducidas, compromisos para salvar las apariencias, implementación gradual. Él cree que veremos su superioridad numérica y pediremos conversaciones. ¿Qué haremos en su lugar?, preguntó la capitana Yunji, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Les mostraremos la diferencia entre luchar para sobrevivir y luchar para ganar. Sanmin activó otra pantalla. Esta mostraba la historia militar humana. Otras especies aprendieron la guerra de sus depredadores. Luchan para escapar, para resistir, para encontrar seguridad. Los humanos aprendimos la guerra al ser depredadores nosotros mismos. La pantalla mostró batallas de la historia de la Tierra. Termófilas, donde 300 espartanos eligieron la muerte antes que la rendición. Stalingrado, donde los humanos lucharon en las ruinas de su propia ciudad en lugar de ceder terreno. El asedio de Viena, donde defensores desesperados resistieron contra probabilidades imposibles. La doctrina militar humana tiene un principio fundamental que confunde a todas las demás especies, continuó Sanmin. No luchamos para evitar perder, luchamos para hacer que el enemigo pierda todo. La ingeniera jefe Wan se unió a la reunión desde su estación en la sección de ingeniería de la nave. La tecnología refleja esa filosofía, señor. Otras especies construyen sistemas defensivos diseñados para minimizar el daño y preservar las naves para la negociación. Nosotros construimos armas diseñadas para eliminar las amenazas por completo. Activó esquemas técnicos que mostraban las verdaderas capacidades de la flota. Los sistemas de torpedos gravitacionales que hemos instalado pueden romper los enlaces moleculares. Los protocolos de sobrecarga para nuestros generadores de escudo convierten los sistemas defensivos en armas ofensivas. La IA adaptativa en nuestros misiles aprende y evoluciona durante el combate. Más importante aún, añadió el ingeniero Town desde su posición, cada sistema está diseñado con la suposición de que lucharemos hasta que ganemos o hasta que todos estemos muertos. Sin término medio, sin victorias parciales, sin retiradas negociadas. El capitán Dunn, que había presenciado el ultimátum valteriano original, comprendió las implicaciones. Señor, nunca se han enfrentado a un enemigo que considere la victoria total como el único resultado aceptable. Exacto. La expresión de Sunman se endureció. Los valarianos han pasado 1000 años perfeccionando el arte de la guerra limitada. Saben cómo aplicar la presión justa para forzar la rendición sin destruir todo lo que quieren capturar. Son maestros de la agresión controlada, y estamos a punto de presentarles la agresión incontrolada, dijo el capitán Mino con sombría satisfacción. La reunión fue interrumpida por una comunicación urgente del capitán explorador Boam, cuya veloz nave de reconocimiento había llegado al borde del espacio alterano. Su imagen apareció en la pantalla principal transmitida desde el puente de su nave mientras completaba un barrido de sensores de alta velocidad. Almirante,
He encontrado la primera patrulla valeriana, informó. 3 cruceros ligeros realizando vigilancia fronteriza estándar. Han detectado mi aproximación y están solicitando identificación e intenciones. En cualquier conflicto galáctico normal, este sería el momento para desafíos formales, comunicaciones diplomáticas y una escalada cuidadosamente estructurada. La patrulla exigiría explicaciones, amenazaría con consecuencias y ofrecería oportunidades para la negociación antes de que comenzara cualquier lucha real. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó Boram. La respuesta de Sunman conmocionó a todos los alienígenas que más tarde revisarían las grabaciones de la batalla. Destruyelos. Sin advertencias, sin comunicaciones, sin supervivientes. La transmisión de la nave de Boram se cortó para mostrar cámaras externas mientras ella implementaba órdenes que violaban todas las convenciones de la Guerra Galáctica. Su nave, el Golpe Rápido, salió del hiperespacio directamente detrás de la patrulla Vulcan a una distancia que hacía imposible la evasión. Las naves alienígenas tuvieron tiempo de detectar el ataque, pero no de responder. Las armas de Boram dispararon sin preámbulos, sin advertencia, sin los desafíos ceremoniales que otras especies consideraban esenciales para un combate honorable. Los torpedos gravitacionales impactaron en las naves Vulcan con una fuerza que sus escudos no pudieron absorber, desgarrando la armadura y la estructura como papel de seda. En menos de 30 segundos, 3 naves y sus tripulaciones simplemente dejaron de existir, reducidas a nubes expansivas de escombros y plasma. La patrulla nunca tuvo la oportunidad de enviar una advertencia, nunca tuvo tiempo de solicitar negociaciones, nunca recibió la oportunidad de rendirse. Objetivo eliminado, informó Boram con calma profesional. Sin supervivientes, sin comunicaciones transmitidas. La frontera está despejada para el avance de la flota. El puente del Nuevo Alma quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Acababan de cometer un acto que la galaxia consideraría brillante pensamiento táctico o barbarie horrible, dependiendo de la perspectiva. Señor, dijo el oficial táctico Soyong en voz baja, hemos cruzado una línea. La galaxia nunca ha visto un ataque sorpresa sin previa declaración de hostilidades. La galaxia nunca ha visto lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a nuestros hijos, respondió Sun Min. El almirante Kate espera que sigamos las convenciones galácticas porque eso es lo que hacen todas las demás especies. Está a punto de aprender que los humanos solo seguimos esas convenciones cuando elegimos hacerlo. La flota Terteranova continuó su avance, dejando atrás los restos de naves cuyas tripulaciones habían muerto sin entender que las había matado. El Imperio Valteriano había construido su doctrina militar sobre la suposición de que todas las especies compartían ciertos conceptos básicos sobre la guerra honorable y el conflicto civilizado. Estaban a punto de descubrir que la humanidad tenía ideas muy diferentes sobre el honor y la civilización. El capitán Juan estudió las pantallas tácticas que mostraban su acercamiento a la flota principal de Valaran. Señor, esperarán que anunciemos nuestra presencia, hagamos desafíos formales, exijamos negociaciones, protocolo galáctico estándar, y en su lugar los atacaremos con todo lo que tenemos desde todas las direcciones a la vez, sin previo aviso ni piedad. La sonrisa de Juan era depredadora. Nunca han luchado contra un enemigo que considera los ataques sorpresa y la fuerza abrumadora como tácticas perfectamente aceptables. El ingeniero Tai Yan monitoreaba los sistemas de armas de la flota mientras se acercaban al sector Kepler. Todas las naves reportan plena disponibilidad, señor. Cada sistema optimizado para la máxima producción de daño. Estamos listos para mostrarles lo que la ingeniería humana puede hacer cuando la supervivencia no es el objetivo. Recuerden, transmitió Sunman a toda la flota. No solo luchamos por las 3 colonias. Luchamos para establecer lo que sucede cuando alguien amenaza a la humanidad. Todas las especies de la galaxia nos juzgarán por lo que hagamos en las próximas horas. ¿Qué queremos que aprendan?, preguntó la capitana Yunji. Que los humanos no negocian cuando nuestras familias están en peligro, respondió Sunung. Eliminamos la amenaza por completo. La flota se preparó para la batalla, llevando consigo el fin de la reputación de la humanidad como una especie civilizada y razonable, y el comienzo de algo mucho más peligroso.
El almirante Kate estaba en el centro de mando de su buque insignia, el Filo del Dominio, observando la flota humana que se acercaba con la confianza de un depredador que nunca había encontrado su igual. La formación valteriana se extendía por el espacio en perfectas líneas de batalla. 350 naves dispuestas según la doctrina militar que había conquistado la mitad de la galaxia. Flota humana detectada al máximo alcance del sensor, informó el oficial de navegación sectar, sus rasgos reptilianos mostrando una tranquila satisfacción. 250 naves que se acercan en formación estándar. Estarán dentro del alcance de comunicación en 2 horas. Excelente, respondió Kate More, su piel escamosa cambiando a un verde oscuro que indicaba anticipación. Preparen los protocolos de negociación. Una vez que vean nuestra superioridad numérica, querrán discutir los términos. El líder de guerra Bastar estudió las pantallas tácticas con la experiencia de docenas de campañas exitosas. La composición de su flota es interesante. Muchas naves de ataque rápido, menos naves pesadas de lo esperado. Están planeando tácticas de ataque y huida, esperando infligir daño antes de retirarse para negociar. Doctrina estándar para fuerzas inferiores. Estuvo de acuerdo Kate More. Harán alguna muestra de resistencia para establecer su determinación, luego solicitarán conversaciones cuando se den cuenta de la futilidad de su posición. Les ofreceremos términos reducidos para salvar las apariencias. La formación valteriana era una obra maestra de intimidación. Los enormes acorazados formaban el centro. Sus cascos brillaban con una armadura decorativa diseñada tanto para inspirar miedo como para proporcionar protección. Cruceros pesados flanqueaban la línea de batalla mientras naves más ligeras se extendían en pantallas defensivas que podían interceptar cualquier ataque mientras proporcionaban carriles claros para que los enemigos en retirada solicitaran negociaciones. Detrás de la flota principal, naves diplomáticas especialmente equipadas esperaban para facilitar las esperadas discusiones de rendición. Kate More había utilizado esta formación con éxito contra 47 especies diferentes. La vista de una fuerza abrumadora había convencido a todos los enemigos de elegir la negociación sobre la destrucción. No tenía ninguna razón para esperar que los humanos fueran diferentes. A bordo del nuevo Alma, el almirante Sanmin observó el despliegue valcariano con interés profesional. La formación enemiga era exactamente lo que su inteligencia había predicho. Perfecta para el tipo de guerra limitada que dominaba los conflictos galácticos, completamente inapropiada para lo que estaba a punto de suceder. Todas las naves reportan listas para el plan de batalla Omega, informó el capitán Mino desde su posición a bordo de la Ira de Diagu. Cruceros pesados listos para un combate simultáneo. Escuadrones de destructores en posición, añadió la capitana Yunji desde la furia de los Inianos. Grupos de ataque rápido listos para un asalto multivectorial. El ingeniero Tajayun monitoreaba los sistemas técnicos que harían posible la próxima batalla. Armas gravitacionales armadas y listas. Sistemas de sobrecarga de escudos preparados. Todas las naves han confirmado la recepción de los protocolos de puntería adaptativa. Sumen estudió la formación enemiga una última vez, memorizando las posiciones que pronto serían marcadas por los restos y la muerte. Señores y señoritas, el Imperio Valteriano ha pasado 1000 años enseñando a la galaxia que la fuerza da la razón. Hoy, descubrirán lo que sucede cuando se encuentran con algo más poderoso. La flota Terteranova se desplegó en formación de ataque, ejecutando una maniobra que ninguna otra especie había intentado jamás. En lugar de acercarse en un solo grupo hacia el centro enemigo, la nave humana se dividió en 6 vectores de ataque separados, acercándose a la flota valteriana desde múltiples direcciones simultáneamente. ¿Qué están haciendo?, exigió el líder de guerra Basitar mientras los sensores valterianos rastreaban el movimiento inusual. Esta formación no tiene sentido. Están dividiendo su fuerza, haciéndolos vulnerables a la derrota en detalle. El almirante Ketmore frunció el ceño mientras estudiaba la pantalla táctica. El acercamiento humano violaba todos los principios de una buena estrategia militar. Quizás están intentando rodearnos, pero eso requeriría que atacaran desde múltiples direcciones a la vez. Ninguna especie tiene la coordinación para ejecutar un ataque tan complejo.
¿Deberíamos ajustar nuestra formación para contrarrestar su movimiento?, preguntó Sectar. No, decidió Catmore. Que se debiliten con malas tácticas. Cuando se den cuenta de su error, estarán más dispuestos a negociar términos razonables. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la flota humana alcanzó el alcance de tiro óptimo y no solicitó comunicación. Todas las especies en la historia galáctica habían utilizado la aproximación final para hacer desafíos formales, establecer sus demandas o solicitar negociaciones. Los humanos simplemente continuaron su aproximación de ataque en completo silencio. Señor, informó Sectar con creciente preocupación. La flota humana mantiene el bloqueo de armas. No responden a nuestras solicitudes de comunicación. Imposible, afirmó Bastar. Ninguna especie civilizada comienza el combate sin una declaración formal de hostilidades. La respuesta llegó 30 segundos después, cuando la flota pteranova abrió fuego desde 6 direcciones a la vez con todas las armas que poseían. Los torpedos gravitacionales impactaron primero, deformando el espacio-tiempo alrededor de sus objetivos con una fuerza que los escudos valterianos nunca habían sido diseñados para contrarrestar. Las enormes energías desgarraron el blindaje como papel, enviando escombros girando por el espacio en patrones que desafiaban la física. El capitán Mino lideró el asalto del crucero pesado contra el centro valteriano, sus naves disparando salvas coordinadas que abrumaron las defensas enemigas a través de una potencia de fuego concentrada. Máxima energía a las armas, ordenó a sus artilleros. No dejen de disparar hasta que no quede nada a lo que disparar. La ira del dragón y sus naves hermanas golpearon a los acorazados enemigos con armas que adaptaban su frecuencia y puntería durante el vuelo. Las naves Val Tellon encontraron sus sistemas defensivos inútiles contra ataques que cambiaban más rápido de lo que sus computadoras podían compensar. La capitana Yunji trajo sus destructores desde los flancos, usando su velocidad superior para atacar los puntos débiles de las formaciones enemigas. La furia de Inchan bailó entre naves pesadas valerianas. Sus armas desgarraron naves más ligeras que no podían maniobrar lo suficientemente rápido como para escapar. Sus escudos son ineficaces contra nuestras armas gravitacionales, informó al comando de la flota, continuando el ataque a sus naves de apoyo. El ingeniero Tai Haiun monitoreaba la batalla desde su estación, observando cómo la tecnología humana demostraba su superioridad en la prueba más brutal posible. Los sistemas de sobrecarga de escudos funcionan perfectamente. Las armas enemigas son absorbidas y redirigidas hacia sus propias naves. La formación valeriana comenzó a colapsar bajo el asalto coordinado. Naves que nunca habían sido seriamente dañadas se encontraron lisiadas o destruidas por armas que no podían comprender ni contrarrestar. La perfecta línea de batalla se disolvió en caos mientras los capitanes intentaban desesperadamente adaptarse a tácticas que nunca habían encontrado. «Esto es imposible», gritó el almirante Kate mientras su buque insignia se estremecía bajo impactos que penetraban una armadura supuestamente impenetrable. «Ninguna especie lucha así. ¿Dónde están sus solicitudes de negociación? ¿Por qué no buscan términos?» El líder de guerra Basitar luchó por mantener su posición mientras otra explosión sacudía el centro de mando. «Señor, no están luchando para sobrevivir. Están luchando para exterminarnos por completo». La comprensión llegó demasiado tarde. El capitán Duyun, al mando del destructor Trueno de Busousan, había identificado el buque insignia valteriano como su objetivo. Su nave había sufrido graves daños por el fuego enemigo, su casco perforado en docenas de lugares, su tripulación trabajando con trajes ambientales mientras la atmósfera se filtraba al espacio. En cualquier conflicto civilizado, Dune se habría retirado para preservar su nave y su tripulación. En cambio, dio órdenes que sorprendieron incluso a sus propios oficiales. «Todo el poder a los motores», ordenó mientras el trueno de Busousan giraba hacia el filo del dominio. «Establezca curso de colisión con el buque insignia enemigo. Máxima velocidad». «Señor», protestó su primer oficial. «Eso es una misión suicida». «Eso es una misión de victoria», corrigió Dian. «Por las colonias». La tripulación del trueno de Busen se ofreció voluntariamente para lo que otras especies considerarían una locura. El destructor aceleró a velocidad de embestida,
sus armas restantes disparando continuamente mientras se dirigía al buque insignia Vulcan. El almirante Kate Moore observó con horror cómo la nave humana se acercaba en curso de colisión. Su tripulación no hacía ningún intento de escapar o negociar. «Van a embestirnos. Todas las naves. Intercepten ese destructor». Pero el ataque humano había dispersado la formación baleterana demasiado para una defensa efectiva. El trueno de Buzousan impactó contra el filo del dominio en medio de las naves a casi la velocidad de la luz. Su sacrificio desgarró el casco del buque insignia enemigo como un cuchillo a través de la carne. La explosión iluminó el espacio como una estrella recién nacida mientras ambas naves morían juntas. La última transmisión del almirante Kate fue un susurro de incredulidad. No luchan como seres civilizados. Luchan como monstruos. Las últimas palabras del capitán Doi resonaron en todas las naves humanas. Por las colonias. La batalla continuó durante otra hora, pero el resultado ya no estaba en duda. La flota Terteranova destruyó metódicamente todas las naves baleterianas que no se rindieron y solo aceptó la rendición en términos de capitulación completa. El almirante Sanmin estaba entre los restos de la reputación del imperio valteriano, observando cómo los supervivientes transmitían su sumisión a la autoridad humana. La mayor potencia militar de la galaxia había sido destrozada por tácticas que no podían comprender y una determinación que no podían igualar. «Señor», informó el capitán Mino desde su maltratado pero victorioso crucero. «El sector está asegurado. La resistencia enemiga ha terminado». «¿Alguna solicitud de negociación?», preguntó Sanmin. «No, señor. Piden clemencia». Sunman sonrió sombríamente. «Diles que recibirán exactamente tanta clemencia como estaban preparados para mostrar a nuestros colonos». La batalla de la puerta de Kepler había terminado. La educación de la galaxia había comenzado. La noticia de la derrota valeriana se extendió por la galaxia con la velocidad de la luz y la fuerza de una supernova. En cada mundo habitado, en cada estación espacial, a bordo de cada nave mercante, el mismo informe imposible se discutía en tonos susurrados y murmullos incrédulos. El imperio valteriano, invicto durante 1000 años, había sido completamente destruido por una flota humana en menos de 6 horas. La mensajera diplomática Eugene llevó los informes oficiales de batalla del sector Kepler a la sede del Consejo Galáctico en Nexus Prime. Su pequeña nave de mensajería atracó en la masiva estación mientras las sesiones de emergencia se convocaban en cada organismo gubernamental del espacio conocido. El orden político de la galaxia se había construido sobre la suposición de que el imperio valteriano era invencible. Esa suposición era ahora restos flotando en el espacio. La embajadora Yun Seo se encontró en el centro de una tormenta diplomática como ninguna en la historia galáctica. Su oficina se convirtió en un punto de reunión para representantes alienígenas que no podían entender lo que la humanidad había hecho o por qué lo había hecho. Su especie ha violado todas las convenciones de la guerra civilizada, la acusó el embajador Siltari, sus plumas revueltas de indignación. Atacar sin previo aviso, rechazar la negociación, destruir naves que se rinden. Esto es barbarie. Los tentáculos del representante Nariad se retorcieron de angustia mientras hablaba desde su cámara acuática. Los valterianos eran brutales, sí, pero seguían protocolos establecidos. Permitían la rendición, la negociación, el compromiso. Su flota no ofreció tales oportunidades. Tiene razón, respondió Junio con calma. No lo hicimos. La simple admisión provocó una conmoción entre los diplomáticos reunidos. Esperaban justificaciones, explicaciones de circunstancias de emergencia, promesas de que el comportamiento humano volvería a las normas civilizadas. En cambio, recibieron la confirmación de que la humanidad había elegido intencionalmente la guerra total. ¿Pero por qué?, suplicó el delegado teaxiano. Los Valtens habrían aceptado términos negociados. Se habrían salvado vidas. Se podría haber llegado a algún compromiso. Porque el compromiso no era aceptable, explicó Juno. Amenazaron a nuestra gente. Eliminamos la amenaza por completo. El concepto pareció confundir a los alienígenas reunidos más que cualquier compleja maniobra diplomática. Durante siglos,
La política galáctica había operado bajo el principio de que todo era negociable, que cualquier conflicto podía resolverse mediante un compromiso cuidadoso y concesiones para salvar las apariencias. Mientras tanto, el almirante Sanmin estaba en las ruinas del buque insignia valteriano, el Filo del Dominio, inspeccionando los restos de la antigua superpotencia de la galaxia. La flota Terranova había logrado la victoria total. Pero el costo había sido significativo. 47 naves humanas destruidas, incluyendo el heroico sacrificio del capitán Do a bordo del trueno de Busousan. 3.000 vidas humanas perdidas al servicio de la protección de 3 colonias. El capitán Mino se unió a su almirante entre el campo de escombros. Su crucero pesado, la Ira de Diagu, estaba cicatrizado pero victorioso. Señor, los comandantes valterianos supervivientes están solicitando términos de rendición. ¿Qué tipo de términos?, preguntó Sunman. Mi habitual retirada negociada, compromisos para salvar las apariencias, implementación gradual de cambios. Quieren discutir compensaciones, ajustes territoriales y protocolos diplomáticos. La risa de Sunman era tan fría como el espacio que los rodeaba. Dígales que no hay negociaciones. Se retirarán del espacio humano inmediatamente. Pagarán reparaciones completas por sus amenazas contra nuestras colonias. Reconocerán la soberanía humana sobre todos nuestros territorios reclamados. ¿Y si se niegan? No se negarán. Han visto lo que sucede cuando nos amenazan. La ceremonia de rendición tuvo lugar a bordo del nuevo Alma con representantes de todas las principales potencias galácticas observando a través de transmisión holográfica. El almirante Sanmin aceptó la capitulación formal del Imperio Valteriano sin ofrecer ninguna de las concesiones tradicionales que suelen acompañar a tales eventos. El Imperio Valteriano retirará todas las fuerzas militares del espacio humano dentro de 30 días estándar. Sunung dictó los términos sin margen para la negociación. Las reparaciones de 1 billón de créditos galácticos se pagarán a las colonias afectadas dentro de un año estándar. El Imperio reconocerá formalmente la soberanía humana sobre todos los territorios reclamados y renunciará a cualquier futura reclamación sobre mundos humanos. Los oficiales valterianos supervivientes firmaron los documentos sin discusión. Habían visto su flota invencible reducida a chatarra y sus legendarios comandantes reducidos a nubes expansivas de átomos. No les quedaba nada de lucha. Pero el impacto real de la batalla se sintió en toda la galaxia mientras otras especies comenzaban a reconsiderar su comprensión de la humanidad. En el pacífico mundo de Talax Prime, el Consejo Planetario convocó una sesión de emergencia para discutir sus acuerdos de defensa. Los Teaxians nunca habían desarrollado capacidades militares significativas, dependiendo de la diplomacia y la protección de especies más fuertes para su seguridad. Los humanos han demostrado que la fuerza abrumadora puede lograr una victoria absoluta, observó la líder del Consejo, Milara. Quizás deberíamos solicitar protección humana en lugar de seguir dependiendo de especies que podrían abandonarnos. Discusiones similares tuvieron lugar en cientos de mundos a medida que el equilibrio político de la galaxia cambiaba. Las especies que habían aceptado el dominio valteriano comenzaron a cuestionar si necesitaban aceptar el dominio de alguien. Otras, como la agresiva Confederación Corvoxy, inmediatamente comenzaron a desarrollar nuevas armas y tácticas diseñadas para contrarrestar las ventajas humanas. La presidenta JYN se dirigió al gobierno de la Tierra Unida desde su oficina en Ginebra. Sus palabras fueron transmitidas a cada mundo y colonia humana. Hoy hemos aprendido algo importante sobre nuestro lugar en la galaxia. Durante 50 años, intentamos demostrar ser dignos de aceptación siguiendo sus reglas y aceptando sus limitaciones. Las representantes reunidas escucharon mientras ella continuaba. Aprendimos que su aceptación no significa nada si creen que pueden amenazar a nuestras familias cuando les convenga. Aprendimos que jugar con sus reglas solo funciona cuando esas reglas protegen las cosas que nos importan. Su voz se endureció con resolución. La galaxia ahora sabe que la humanidad no es solo otra especie que busca su aprobación. Somos la especie que pone fin a las amenazas contra nuestra gente de forma permanente. 6 meses después de la batalla de la Puerta de Kepler, el panorama político galáctico se había transformado por completo. Ninguna especie había emitido ultimátums a las colonias humanas.
Ninguna fuerza militar había entrado en el espacio humano sin permiso. No se habían aplicado presiones diplomáticas para forzar el cumplimiento humano de acuerdos no deseados. El almirante Sanmin, ahora al mando de la red de defensa Terran expandida desde su cuartel general en Marte, recibía informes regulares sobre los movimientos militares galácticos. Cada especie importante estaba desarrollando nuevas estrategias, nuevas tecnologías, nuevas tácticas diseñadas bajo la suposición de que cualquier conflicto con la humanidad sería una guerra total. Señor, informó la capitana Higg, ahora ascendida a almirante y sirviendo como su asesora estratégica. Los Corvoxi han desarrollado nuevas doctrinas de batalla específicamente para luchar contra las fuerzas humanas. Los Iltari están solicitando acuerdos de cooperación militar. Los Narits han pedido asesores humanos para entrenar a sus fuerzas de defensa. Y los Valarianos reorganizaron completamente su estructura de mando militar. Han adoptado tácticas de estilo humano para sus fuerzas restantes y han renunciado públicamente a la expansión territorial como política oficial. Sunung asintió con satisfacción. La galaxia estaba aprendiendo las lecciones que la humanidad había enseñado a través de una potencia de fuego superior y una determinación intransigente. El ingeniero Taun, trabajando en su ampliada instalación de investigación en la base lunar, monitoreaba los informes de inteligencia técnica que fluían desde toda la galaxia. Señor, todas las principales especies están tratando de aplicar ingeniería inversa a nuestras armas gravitacionales y sistemas de escudo. Ninguna ha tenido éxito, pero todas lo están intentando. Bien, respondió Sunung. Que lo intenten. La tecnología no fue lo que ganó la batalla. La voluntad de usarla sin restricciones fue lo que ganó la batalla. La embajadora Yun Seo regresó a la Tierra después de meses de explicar la nueva posición de la humanidad a diplomáticos alienígenas confundidos. Su informe final al presidente JYN resumió la transformación de la galaxia en términos sencillos. Ahora entienden que los humanos somos diferentes, informó. Se han dado cuenta de que no negociamos cuando nuestra gente está amenazada. Eliminamos las amenazas por completo. ¿Cómo se sienten al respecto?, preguntó Hannah. Aterrorizados y respetuosos a partes iguales. Nadie quiere probar si aplicaremos los mismos métodos a otros problemas. El nuevo orden galáctico era simple y efectivo. La humanidad había establecido, mediante demostración, que amenazar las colonias humanas, los ciudadanos humanos o los intereses humanos resultaría en la destrucción completa de la fuerza amenazante. Sin negociaciones, sin compromisos, sin escalada gradual. Solo una respuesta abrumadora diseñada para eliminar el problema de forma permanente. El capitán Mino, al mando del sector de patrulla que incluía la antigua frontera valeteriana, presentó sus informes regulares con satisfacción. No se detectaron incursiones no autorizadas, no se recibieron protestas diplomáticas, no se informaron disputas territoriales. Su tripulación se había acostumbrado a la nueva realidad donde el espacio humano era respetado absolutamente por todas las especies de la galaxia. La lección de la puerta de Kepler se había aprendido a fondo. Los restos de la flota valeteriana permanecían en órbita alrededor de la estación de la puerta como un monumento permanente al día en que la galaxia aprendió lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a sus familias. Peregrinos y diplomáticos visitaban el campo de escombros regularmente, estudiando los restos de naves que una vez habían parecido invencibles. El almirante Sanmin a menudo se paraba en la cubierta de observación de la estación conmemorativa, mirando el metal retorcido que una vez había sido el Orgullo.